Existe un momento en la película Inception donde Dom Cobb se encuentra frente a un espejo, observando su propio reflejo mientras hace girar obsesivamente su tótem. En esa imagen aparentemente simple, Christopher Nolan encapsuló algo inquietante, la posibilidad de que toda nuestra existencia sea un elaborado autoengaño. No es una idea nueva, por supuesto. Filósofos desde Descartes hasta los antiguos sabios orientales han explorado esta posibilidad. Lo que hace brillante a Inception es que convierte esta pregunta abstracta en una experiencia visceral, en un laberinto emocional que podemos caminar junto al protagonista. Durante los próximos minutos vamos a desentrañar algo fascinante. Cómo una película que parece tratar sobre tecnología futurista y atracos imposibles es, en realidad, un mapa detallado de la psique humana. Cada nivel de sueño, cada símbolo, cada personaje representa un aspecto de cómo funciona nuestra mente cuando se enfrenta al trauma, la culpa y la necesidad de transformación. Lo que vamos a descubrir juntos trasciende el análisis cinematográfico. Estamos ante una obra que logró algo casi imposible: traducir los procesos más íntimos del inconsciente humano al lenguaje visual del cine blockbuster. Nolan no solo nos entretuvo durante 2 horas y media, nos ofreció un espejo donde reconocer nuestros propios patrones mentales, nuestras propias prisiones psicológicas y, quizás más importante, nuestras propias posibilidades de liberación. La primera vez que experimenté Inception, terminé con esa sensación familiar de haber presenciado algo importante sin poder precisar exactamente qué. Era como haber tenido una conversación profunda en un idioma que solo parcialmente entiendo. Ahora, después de años de reflexión, entiendo por qué esa sensación era tan apropiada. Nolan había logrado filmar el interior de una mente en crisis y había hecho que reconociéramos nuestros propios conflictos internos en cada frame. Cada elemento de esta película aparentemente futurista es, en realidad, una representación precisa de procesos mentales que todos experimentamos. Los niveles anidados de sueños son los estratos de nuestra conciencia. Los arquitectos que diseñan mundos oníricos son nuestras propias capacidades creativas trabajando en segundo plano. Y ese trompo girando eternamente es la búsqueda desesperada de certeza que todos llevamos dentro. Cuando Dominic Cobb hace girar su tótem para verificar su realidad, está realizando el mismo acto que hacemos nosotros cada vez que necesitamos confirmar que algo realmente está sucediendo. La diferencia es que Nolan tuvo la genialidad de convertir esta experiencia universal en el eje narrativo de todo un filme. El teatro de la conciencia. Comencemos por el principio, por ese concepto que parece simple y resulta ser profundamente revolucionario, la idea de que podemos compartir sueños. En la superficie, esto suena a ciencia ficción pura. Sin embargo, cuando observamos más de cerca, descubrimos que estamos ante una metáfora brillante de algo que ya hacemos constantemente. Piensen en esto: cada vez que vemos una película, especialmente en una sala de cine, estamos literalmente compartiendo un sueño. Un director ha creado una secuencia de imágenes y sonidos que produce experiencias emocionales reales en cientos de personas simultáneamente. Todos lloramos con la misma escena. Todos nos sobresaltamos en el mismo momento de tensión. Todos experimentamos la misma catarsis al final. ¿No es esto, esencialmente, un sueño compartido? Nolan lleva esta analogía un paso más allá. En Inception, los extractores como Cobb son esencialmente directores de cine trabajando dentro de la mente de otra persona. Tienen que crear escenarios convincentes, dirigir actores, las proyecciones del subconsciente, manejar los tiempos narrativos, y todo esto mientras mantienen al soñador completamente inmerso en la experiencia. Es el proceso cinematográfico elevado a su máxima expresión artística y psicológica. Lo realmente inquietante emerge cuando aceptamos que el cine es una forma de sueño compartido. Entonces, la sugestión, el proceso de implantar una idea en la mente de alguien, no es ciencia ficción en absoluto. Es exactamente lo que hace cada película exitosa, cada canción pegadiza, cada anuncio publicitario efectivo. Nos implanta ideas que luego creemos que son nuestras. Recuerden la explicación que da Cobb sobre cómo funciona la sugestión. Lo que necesitas es la idea más simple posible. Una idea que crezca naturalmente en su mente, que la defina o la transforme. ¿No es esta una descripción perfecta de cómo funcionan las grandes obras de arte? Nos dan una idea aparentemente simple que luego crece y se desarrolla en nuestro interior, transformando nuestra perspectiva del mundo. La película nos muestra esto de manera literal cuando vemos al equipo planificando la sugestión en Robert Fisher. Necesitan encontrar la emoción correcta, su relación complicada con su padre, crear el escenario adecuado, los múltiples niveles de sueño, y presentar la idea de tal manera que Fisher crea que la está descubriendo por sí mismo.
Es un proceso que cualquier guionista reconocería inmediatamente. Los niveles de la mente. La estructura de niveles anidados que utiliza Nolan refleja la organización real de nuestra psique. Cuando Freud describió el ello, el yo, el superyo, estaba cartografiando territorios mentales similares a los que la película visualiza como pisos de un edificio onírico. El primer nivel de sueño, donde vemos la persecución en la ciudad lluviosa, representa nuestra mente consciente. Es el nivel más superficial, donde los pensamientos son claros, las acciones tienen consecuencias directas, y la lógica funciona de manera relativamente normal. Es donde vivimos la mayor parte de nuestros días, navegando entre rutinas familiares y preocupaciones cotidianas. El segundo nivel, el hotel donde la gravedad se comporta de manera extraña, simboliza el preconsciente. Es esa zona intermedia donde las ideas empiezan a volverse más fluidas, donde la realidad física se vuelve maleable. Cualquiera que haya experimentado esos momentos entre el sueño y la vigilia reconocerá este territorio, un espacio donde las leyes normales empiezan a desdibujarse mientras la narrativa personal sigue siendo coherente. El tercer nivel, la fortaleza nevada donde transcurre la acción final, representa el inconsciente profundo. Las emociones son más primitivas y poderosas. Los símbolos adquieren un peso desproporcionado, y los conflictos se resuelven de manera más directa y violenta. Es significativo que sea precisamente en este nivel donde Fisher debe confrontar la imagen de su padre, porque es en las profundidades del inconsciente donde guardamos nuestras relaciones más fundamentales. El verdadero golpe de genio está en el limbo, ese cuarto nivel que Nolan describe como un espacio mental sin construir. El limbo es el inconsciente colectivo de Jung hecho paisaje cinematográfico. Es ese lugar donde todas las mentes se conectan en un nivel tan profundo que las individualidades se disuelven. Cuando vemos a Cobb y Mal viviendo durante décadas en esa ciudad costera que construyeron juntos, estamos presenciando algo que trasciende la ciencia ficción. Estamos viendo una representación visual de cómo dos personas pueden crear un mundo emocional compartido, tan convincente que empiezan a preferirlo a la realidad externa. Cualquiera que haya estado en una relación profunda reconocerá esta experiencia. Esos universos íntimos que construimos con otra persona y que pueden volverse tan absorbentes que el mundo exterior parece menos real por comparación. La arquitectura del alma. Ariadne nos lleva hacia una comprensión más profunda del funcionamiento creativo de la mente. Su nombre no es casualidad. En la mitología griega, Ariadna era la princesa que le dio a Teseo el hilo dorado para navegar el laberinto del Minotauro. En Inception, Ariadne es literalmente la arquitecta de laberintos, aunque su función trasciende la construcción de escenarios oníricos. Ariadne representa la capacidad creativa de la mente para estructurar experiencias. Cuando la vemos doblar las calles de París sobre sí mismas, creando esa imagen imposible y hermosa de una ciudad que se pliega como origami, estamos presenciando una visualización literal de cómo funciona la imaginación humana. Nosotros también doblamos la realidad constantemente. Cuando recordamos, cuando planificamos el futuro, cuando fantaseamos o cuando tratamos de entender conceptos complejos. Algo más profundo se revela en el papel de Ariadne. Ella es la única persona en el equipo que no tiene una agenda oculta. Cobb está obsesionado con reunirse con sus hijos. Arthur está enfocado en la logística del trabajo. Imes disfruta del aspecto performativo de la identidad múltiple. Yusuf está fascinado con la química de los sueños. Ariadne, en cambio, está genuinamente curiosa por entender. Es la conciencia investigativa de la película, haciendo las preguntas que el público quiere hacer. Cuando Ariadne presiona a Cobb para que le explique qué está pasando realmente, cuando se niega a aceptar respuestas superficiales, cuando insiste en entender por qué Mal aparece en cada misión, está cumpliendo la función de la parte de nosotros que se niega a aceptar explicaciones fáciles. Es la voz de la curiosidad auténtica, esa capacidad humana de seguir preguntando por qué hasta llegar al fondo de las cosas. Sus laberintos no son simples decorados. Cada estructura que diseña refleja un estado psicológico específico. Los puentes que crea simbolizan conexiones entre ideas. Las escaleras imposibles de Penrose representan pensamientos circulares que no llevan a ninguna parte. Los espejos enfrentados que multiplican infinitamente la realidad nos hablan de la recursividad de la conciencia. Esa capacidad extraña que tenemos de ser conscientes de que somos conscientes. Cuando Ariadne le muestra a Cobb el laberinto circular que él no puede resolver, está haciendo algo más que probar sus habilidades. Está demostrando que incluso el extractor más experimentado puede perderse en las construcciones de otra mente. Es una elección de humildad cognitiva. Por muy bien que creamos conocer el funcionamiento de la psique, siempre hay niveles de complejidad que se nos escapan.
El fantasma en la máquina. Mal trasciende el rol de simple antagonista. Es algo mucho más complejo y perturbador. La representación perfecta de cómo nuestros propios pensamientos pueden volverse contra nosotros. Su nombre encierra una dualidad fascinante. Mal es diminutivo de nombres como Mallory o Malinda, pero también evoca la palabra mal tanto en español como en otras lenguas romances. Esta ambigüedad no es casual. Nolan juega con esa doble naturaleza donde lo que una vez fue amor puro se ha transformado en algo destructivo. Mal es simultáneamente la persona amada y la fuerza que destruye. Esta dualidad es fundamental para entender lo que representa. El amor convertido en obsesión, el recuerdo transformado en prisión. Cuando vemos a Mal aparecer súbitamente en las misiones de Cobb, saboteando los planes con una sonrisa enigmática, estamos presenciando algo que todos hemos experimentado en mayor o menor medida. Esos momentos en que nuestros propios pensamientos se vuelven autodestructivos. Mal es la voz interior que nos susurra que no merecemos ser felices, que nos recuerda nuestros fracasos en los momentos más inoportunos, que nos sabotea precisamente cuando estamos a punto de lograr algo importante. Nolan va más allá de la simple metáfora psicológica. Mal es también una exploración de la naturaleza de la culpa y el duelo. Cobb se siente responsable de la muerte de su esposa porque fue él quien implantó en su mente la idea de que su realidad no era real. Es una culpa existencial. Él manipuló la percepción más fundamental de otra persona, su sentido de lo que es real, y esa manipulación tuvo consecuencias fatales. Esto nos lleva a uno de los temas más profundos de la película: el poder y la responsabilidad de influir en las mentes de otros. Cada vez que un padre le dice algo a su hijo, cada vez que un maestro enseña una idea, cada vez que un artista comparte una visión, está realizando una forma de sugestión. Está implantando conceptos que pueden crecer y desarrollarse en la mente del otro, transformando su manera de ver el mundo. La tragedia de Cobb es que él entiende este poder mejor que nadie, sin poder prever todas sus consecuencias. Cuando implantó en Mal la idea de que su realidad no era real, lo hizo desde el amor, tratando de salvarla del limbo. Una vez que esa idea echó raíces en su mente, creció fuera de control, convirtiendo toda su existencia en una duda permanente. El tiempo como prisión y liberación. La manipulación del tiempo en Inception no es solo un truco narrativo elegante, es una exploración profunda de cómo la conciencia experimenta la duración. Cuando la película nos dice que 5 minutos en el mundo real equivalen a 1 hora en el sueño, no está inventando reglas arbitrarias, está codificando algo que todos conocemos intuitivamente, que el tiempo psicológico es completamente diferente del tiempo del reloj. 1 hora de aburrimiento se siente eterna, mientras que 1 hora de diversión pasa volando. Una noche de insomnio puede contener lo que parecen días enteros de pensamientos y preocupaciones. La secuencia de la furgoneta cayendo del puente es una sinfonía de tiempos subjetivos. Vemos la caída en cámara lenta mientras simultáneamente presenciamos minutos enteros de acción frenética en los niveles más profundos del sueño. Es una representación visual perfecta de cómo nuestra mente puede procesar múltiples líneas de pensamiento simultáneamente, cada una con su propio ritmo temporal. El verdadero poder de esta manipulación temporal se revela cuando entendemos su significado emocional. Cobb y Mal pasaron 50 años juntos en el limbo, construyendo una vida entera en lo que fueron solo unas pocas horas de tiempo real. Para ellos, esa experiencia fue completamente auténtica. Vivieron décadas de felicidad, de rutina doméstica, de envejecimiento conjunto. Cuando finalmente decidieron morir para regresar a la realidad, estaban literalmente dejando atrás una vida entera. Esta es quizás la reflexión más profunda de la película sobre la naturaleza de la experiencia humana. ¿Qué hace que una experiencia sea real? ¿Es la duración física, medida en minutos y horas? ¿O es la intensidad emocional, la profundidad del significado, la transformación personal que produce? Cuando Cobb le confiesa a Ariadne que él y Mal envejecieron juntos en el limbo, está articulando algo que trasciende la ciencia ficción. Está hablando de esos periodos en nuestras vidas donde el tiempo parece suspenderse, donde vivimos con tal intensidad que unos pocos meses o años contienen lo que parecen décadas de experiencia. El trompo y la fe. El trompo de Cobb emerge como el símbolo más complejo de la película. En la superficie es un dispositivo simple para distinguir entre sueño y realidad. Gira eternamente en el sueño, cae en el mundo real. Al profundizar en su significado, descubrimos que es una exploración de la naturaleza de la certeza y la fe. Lo primero que debemos entender es que el trompo no es originalmente de Cobb, era de Mal.
Esto es crucial porque significa que la confiabilidad del trompo como prueba de realidad está fundamentalmente comprometida. Cobb está usando el tótem de otra persona, violando la regla básica que él mismo estableció, que nadie más debe conocer los secretos de tu tótem. Esta contaminación del trompo es perfectamente simbólica. Cobb no puede distinguir claramente entre sueño y realidad porque está viviendo el mundo a través del filtro de su relación con Mal. Su percepción está coloreada por la culpa, el amor, la pérdida. El trompo representa su dependencia de certezas externas cuando lo que realmente necesita es sanar internamente. El momento más brillante de toda la película llega en la escena final. Cuando Cobb se reencuentra con sus hijos, hace girar el trompo y luego se aleja. No se queda esperando a ver si cae o sigue girando. Por primera vez en toda la película, a Cobb no le importa la respuesta. Ha elegido la realidad de sus emociones por encima de la certeza del tótem. Este es el verdadero clímax emocional de Inception. No es la explosión de la fortaleza nevada, no es el despertar en cadena de todos los niveles de sueño. Es ese momento silencioso en que un hombre decide dejar de dudar y empezar a vivir. Es la aceptación de que algunas cosas son más importantes que la certeza absoluta. El trompo sigue girando cuando la pantalla se pone en negro, y esa imagen ha generado debates infinitos. Creo que el punto no es si cae o no. El punto es que Cobb ya no está mirando. Ha tomado lo que Saito llamó un salto de fe. Ha elegido creer en la realidad de la conexión con sus hijos, independientemente de lo que le diga cualquier tótem. Los ecos del inconsciente. Toda esta arquitectura compleja de sueños dentro de sueños, de tiempo dilatado y realidades anidadas, sirve para explorar una pregunta muy simple: ¿cómo nos liberamos de nuestros propios fantasmas? Cobb está atrapado no por la tecnología onírica, sino por su incapacidad de perdonarse. Mal aparece en sus sueños porque él la mantiene viva en su culpa. Cada misión que realiza es un intento de ganar suficiente dinero para volver a casa, aunque la verdadera barrera no es económica ni legal, es psicológica. La confrontación final en el limbo no es entre Cobb y un enemigo externo, es entre Cobb y su propia sombra, en el sentido más junguiano del término. Cuando le dice a Mal, no eres real, eres solo mi proyección de ti, está realizando el acto más difícil de todo el proceso terapéutico: reconocer que nuestros demonios internos son, en última instancia, creaciones nuestras. Este reconocimiento no minimiza el dolor, no hace que la pérdida sea menos real o que la culpa desaparezca mágicamente. Sí devuelve el poder a quien lo necesita. Cobb puede mantener vivo el recuerdo amoroso de Mal sin permanecer prisionero de su versión culposa de ella. La película trasciende el género de ciencia ficción para convertirse en algo más universal. Todos tenemos nuestras versiones de Mal, esas voces internas que nos dicen que no somos suficientemente buenos, que no merecemos ser felices, que hemos arruinado irremediablemente algo importante. Estas voces a menudo usan las palabras de personas que amamos o hemos amado, distorsionadas por nuestro propio sentimiento de culpa. El proceso de liberación que vive Cobb es el mismo que todos necesitamos en algún momento. Distinguir entre el amor real hacia alguien y la prisión psicológica que a veces construimos en su nombre. Es posible honrar el recuerdo de alguien sin permanecer atrapado en el pasado. Es posible sentir culpa genuina por nuestros errores sin permitir que esa culpa se convierta en una identidad permanente. La sugestión del espectador. Mientras seguimos este viaje de Cobb hacia la liberación, algo interesante está ocurriendo con nosotros como audiencia. Nolan está realizando su propia forma de sugestión en nuestras mentes. Nos está implantando ideas sobre la naturaleza de la realidad, la responsabilidad moral, el poder de la culpa y la posibilidad de redención. Lo hace de manera tan sutil que creemos que estamos simplemente disfrutando de un thriller futurista. Solo después, cuando terminamos de ver la película, empezamos a darnos cuenta de que algo más profundo ha ocurrido. Las ideas han sido plantadas y ahora crecen en nuestra mente, haciéndonos cuestionar nuestras propias percepciones y certezas. Esta es quizás la metanarrativa más brillante de Inception. No es solo una película sobre la implantación de ideas, es una película que implanta ideas mientras la vemos. Nolan nos convierte en cómplices involuntarios de su experimento cinematográfico. Cada vez que discutimos si la escena final es sueño o realidad, estamos participando en el proceso que la película describe. Las ideas que implanta no son arbitrarias, son fundamentales para la experiencia humana, la naturaleza de la realidad, la responsabilidad hacia otros, el poder transformador de confrontar nuestras sombras internas. Estas ideas son tan poderosas que, una vez implantadas,
siguen creciendo y desarrollándose mucho después de que termina la película. Inception no nos da respuestas definitivas, nos da herramientas para hacer mejores preguntas. No nos dice si estamos soñando o no, nos enseña a preguntar qué diferencia hace esa distinción para cómo vivimos nuestras vidas. La película sugiere que la realidad más importante no es la física, sino la emocional, que las conexiones humanas auténticas trascienden las fronteras entre sueño y vigilia, que el coraje no está en la certeza, sino en la voluntad de actuar a pesar de la incertidumbre. Cuando Cobb finalmente abraza a sus hijos, cuando por primera vez en toda la película vemos sus rostros claramente, estamos presenciando algo más que un reencuentro familiar. Estamos viendo a alguien que ha decidido elegir la vida por encima de la duda, el presente por encima del pasado, la conexión por encima de la certeza. Esa elección, esa capacidad de tomar un salto de fe cuando todas las pruebas externas fallan, es quizás la habilidad más fundamentalmente humana que tenemos. Es lo que nos permite formar relaciones profundas, a pesar de saber que todos somos fundamentalmente misteriosos unos para otros. Es lo que nos permite crear arte y ciencia, a pesar de saber que nuestras percepciones son limitadas e imperfectas. La peonza sigue girando porque la pregunta que representa nunca se resuelve completamente. En cada momento de nuestras vidas, estamos eligiendo entre diferentes versiones de la realidad, diferentes narrativas sobre quiénes somos y qué es posible. La maestría no está en encontrar la respuesta correcta de una vez por todas, sino en desarrollar la sabiduría para elegir las narrativas que nos permiten vivir con mayor plenitud y compasión. Cuando miro hacia atrás, a más de una década de distancia desde el estreno de Inception, veo que Nolan logró algo extraordinario. Creó una obra que funciona simultáneamente como entretenimiento popular y como exploración filosófica profunda. Una película que puede disfrutarse como thriller de acción y como meditación sobre la naturaleza de la conciencia. Más que eso, plantó en la cultura popular ideas que siguen creciendo y evolucionando. Conceptos sobre la maleabilidad de la realidad, sobre el poder de las ideas para transformar vidas, sobre la importancia de confrontar nuestras sombras internas. Estas ideas no se quedaron en la pantalla, se filtraron en conversaciones, en otras obras de arte, en la manera en que pensamos sobre tecnología, psicología y relaciones humanas. Quizás esa sea la sugestión más exitosa de todas, la idea de que el arte puede ser tanto profundamente personal como universalmente relevante, que es posible crear obras que hablen a millones de personas sin sacrificar complejidad o profundidad emocional, que las audiencias están listas para trabajos que las desafíen intelectualmente mientras las conmueven emocionalmente. En un mundo donde a menudo se nos dice que debemos elegir entre entretenimiento y sustancia, entre accesibilidad y profundidad, Inception demostró que estas son falsas dicotomías, que es posible crear arte que sea simultáneamente espectacular y reflexivo, emocionante y transformador. La película nos recuerda que todos somos, en cierto sentido, arquitectos de sueños. Cada día construimos narrativas sobre nuestras vidas, diseñamos los espacios mentales que habitamos, elegimos qué ideas permitir que crezcan en nuestras mentes. Como Ariadne en la película, tenemos la responsabilidad de construir estos espacios con cuidado y creatividad. La interrogante que nos deja Inception no trata sobre estados de conciencia alternativos. Se trata de si estamos construyendo activamente las estructuras mentales que habitamos o simplemente permitiendo que otros las determinen por nosotros. Si estamos dispuestos a enfrentar las sombras que proyectamos en nuestros propios laberintos internos o preferimos permanecer perdidos en ellos. Esa interrogante, como el trompo girando en la pantalla final, sigue resonando. Sigue desafiándonos a examinar más profundamente la naturaleza de nuestras propias mentes, nuestras propias realidades, nuestras propias posibilidades de transformación y liberación. En el fondo, todos llevamos dentro los elementos de Inception: el arquitecto creativo, el extractor que busca verdades ocultas, el sujeto cuyas ideas más profundas necesitan ser transformadas. Todos tenemos la capacidad de realizar nuestra propia sugestión, plantar en nuestras mentes las ideas que nos permitan vivir con mayor autenticidad, compasión y propósito. El trompo sigue girando. Ya no importa si cae o no. Lo que importa es que hemos comenzado a hacer las preguntas correctas. Gracias por acompañarnos en este viaje por el lado invisible de las historias. Si este episodio te dejó reflexionando, te invitamos a suscribirte para no perderte nuestros próximos análisis y explorar más allá de lo evidente, a compartir este episodio con quienes creen que las apariencias engañan, y a dejar tus comentarios. Nos encantaría leer tus reflexiones sobre lo que resonó contigo. Además de El lado invisible, puedes sumergirte en nuestros otros dos espacios: el lado espiritual,
donde profundizamos en la conexión entre conciencia, energía y sabiduría ancestral, y Colapso y Despertar, donde observamos cómo el mundo se desmorona y qué oportunidades de transformación nacen de ese caos. Visita ladoinvisible.com para contenido exclusivo, artículos del blog, análisis que expanden cada episodio y una newsletter para quienes buscan respuestas en los márgenes de la realidad. Nos encontraremos de nuevo, ahí donde lo visible termina y comienza lo que no se ve.